Gaby el payaso. En la tranquila aldea de Saint Pittsburgh, todos conocían a Gaby, el payaso. Su risa contagiosa y su habilidad para hacer reír a los niños eran legendarias. Sin embargo, detrás del maquillaje y la sonrisa pintada, Gaby ocultaba un oscuro secreto. Desde que era niño, había sido objeto de burlas y maltrato debido a su sobrepeso y su apariencia peculiar. Las palabras hirientes y las risas burlonas lo atormentaron durante años, socavando su autoestima y llenándolo de amargura. A medida que pasaban los años, Gaby se volvía más y más resentido. Su risa se volvió forzada y vacía, incapaz de expresar verdadera alegría. La noche en que todo cambió, Gaby decidió vengarse. Se convirtió en el terror que había experimentado durante tanto tiempo. Ataviado con su disfraz de payaso, comenzó a acechar a aquellos que lo habían herido. El sonido de su risa retorcida llenó las noches de Saint Pittsburgh mientras persiguió a sus víctimas, y pronto, la aldea se sumió en el caos y el miedo. Nadie estaba a salvo de Gaby el payaso, y la locura que lo había consumido amenazaba con destruir a todos los habitantes de Saint Pittsburgh. La amargura acumulada había dado lugar a un monstruo de risa macabra que no se detendría ante nada para vengarse de aquellos que lo habían lastimado. La aldea de Saint Pittsburgh pasó a estar sumida en el caos. Gaby el payaso, alimentado por su amargura y sed de venganza, se había convertido en un terrorífico asesino que no conocía límites. Las noches se llenaban con el eco de su risa macabra mientras cazaba a sus víctimas, aquellos que habían contribuido a su sufrimiento. Pero a medida que el tiempo pasaba, Gaby comenzó a experimentar una extraña dualidad en su mente. Durante el día, era simplemente Gaby, el payaso amable y querido por los niños. Pero cuando caía la noche, se transformaba en el monstruo que aterrorizaba a Saint Pittsburgh. Sus alucinaciones se volvían cada vez más intensas, y la línea entre la realidad y la locura se desdibujaba. Gaby comenzó a ver a los fantasmas de sus víctimas, quienes lo atormentaban con sus lamentos y súplicas. La risa que una vez había sido su sello distintivo se convirtió en una cacofonía de risas y llantos en su mente. Atrapado en un ciclo interminable de violencia y desesperación, Gaby buscaba una salida, pero no sabía cómo detener la espiral de locura en la que se había sumido. Saint Pittsburgh, una vez un lugar pacífico, se había convertido en un infierno, y Gaby, el payaso, se había convertido en su peor pesadilla. La noche se cernió sobre Saint Pittsburgh, y la oscuridad abrazó las calles desiertas. Gaby, el payaso atormentado, había cruzado la línea que separa la humanidad de la bestialidad. Sus ojos estaban inyectados en sangre, y una risa maníaca resonaba en sus labios, distorsionada y aterradora. Gaby había liberado su ira acumulada durante años en un frenesí despiadado. A medida que avanzaba por las calles empapadas de sangre, las casas vacías parecían mirarlo con ojos sin vida. La gente había huido en busca de refugio, pero él los había alcanzado uno por uno, como una sombra de la muerte. Las luces de las farolas oscilaban débilmente, lanzando sombras espeluznantes en las paredes de las casas. Los gritos de terror habían sido reemplazados por un silencio sobrecogedor. Gaby se encontró solo en medio de las ruinas de Saint Pittsburgh, rodeado de los cadáveres de aquellos que habían sido víctimas de su venganza. La risa retorcida desapareció, reemplazada por un llanto desgarrador mientras se enfrentaba a las consecuencias de sus acciones. Los recuerdos de las risas crueles y las burlas lo atormentaron, y el peso de la soledad cayó sobre él como un yugo. Había destruido todo lo que una vez conociera, y ahora solo quedaba él y el eco de sus propios demonios. Saint Pittsburgh, que una vez fue un pintoresco pueblo, ahora era un poblado fantasma, abandonado y condenado a ser recordado como el lugar donde un payaso desquiciado había desatado su furia. La historia de Gaby el payaso se convertiría en una leyenda oscura, una advertencia de los peligros de la crueldad y la venganza desenfrenada. La habitación olvidada. En un pintoresco pueblo, en medio de un extenso bosque, se alzaba majestuosa una antigua mansión, un mausoleo de secretos susurrados en sus oscuros pasillos. La casa había permanecido abandonada durante décadas, pero la insaciable curiosidad de un grupo de amigos aventureros les impulsó a adentrarse en sus entrañas en busca de emociones fuertes.
El grupo estaba compuesto por André, Sara, Matías y Emilia, la incansable fotógrafa del grupo, ansiosa por capturar la esencia de lo desconocido en sus instantáneas. Al cruzar el umbral de la mansión, una súbita ráfaga de frío arremetió contra ellos como un viento espectral. La casa yacía sumida en una penumbra perpetua, cubierta de un espeso manto de polvo, y las telarañas tejían una maraña de secretos entre los muebles cubiertos por sábanas sucias, que parecían espíritus en duelo. Ventanas rotas permitían que la luna llena, su luz pálida y opresiva, iluminara de forma intermitente los pasillos, como si se resistiera a revelar los oscuros misterios que aguardaban. Tras explorar varias estancias, encontraron una puerta en el pasillo principal que parecía haber permanecido cerrada durante eones. La madera, carcomida por el implacable paso del tiempo, estaba ennegrecida y casi se deshacía bajo sus dedos. Con un chirrido escalofriante, la puerta cedió ante ellos. Lo que hallaron en el otro lado les dejó sin aliento. La habitación estaba sumida en una penumbra profunda y moribunda, apenas iluminada por la débil luz que emanaba de una única vela en el centro de la estancia. Las paredes estaban cubiertas con pinturas antiguas que representaban a personas con rostros congelados en una expresión de terror perpetuo. Pero el elemento más inquietante de todos era el espejo en una esquina de la habitación. Reflejaba a los 4 amigos, pero sus reflejos tenían expresiones de pánico inmutable, como si el espejo tuviera el poder de capturar sus almas en un momento de temor eterno. Sara, cautivada por su propio y horripilante reflejo, se acercó al espejo. Cuando tocó el cristal, sus dedos se hundieron en la superficie, como si el espejo fuera un abismo oscuro y voraz. Gritos desgarradores resonaron en la estancia mientras Sara desaparecía en el abismo del espejo, arrastrada hacia lo desconocido. El grupo, enloquecido por el pánico, trató de huir, pero la puerta detrás de ellos se cerró con un estruendo ensordecedor, atrapándolos en la habitación olvidada. El tiempo allí parecía congelado, y sus mentes se sumieron en un torbellino de pesadillas que se apoderaban de sus almas. Mientras el miedo se adueñaba de sus corazones, el espejo comenzó a distorsionarse y a mostrar visiones aún más aterradoras. Cada uno de ellos se enfrentó a sus más oscuros miedos mientras el terror se adentraba en lo más profundo de sus almas. La habitación olvidada se convirtió en su prisión, un lugar donde el tiempo carecía de significado y sus mentes se deslizaban hacia una eternidad de locura y pesadillas. La mansión abandonada seguía susurrando sus secretos, atrapando a todos aquellos que osaron cruzar su umbral y condenándolos a una eternidad de terror perpetuo. Cocinero asesino. 4 desconocidos se encontraron en una situación desesperada cuando sus respectivos automóviles se descompusieron en una carretera rural, bajo una tormenta implacable. Empapados y agotados, buscaron refugio en la cabaña aislada que se encontraba cerca. Ninguno de ellos se conocía previamente ni sabía nada el uno del otro, pero la necesidad de protegerse del clima adverso los llevó a entrar en la cabaña. La cabaña, rodeada de árboles frondosos y alejada de la civilización, parecía un refugio perfecto para esperar a que la tormenta pasara. Pero la apariencia acogedora ocultaba un oscuro secreto que ninguno de los 4 había previsto. Los recién llegados se presentaron por sus nombres: Alex, Lucy, Dave y Chloe. Sus personalidades y motivos eran tan diversos como las sombras que caían sobre la cabaña esa noche, pero todos compartían la misma urgente necesidad de refugio. La cabaña, decorada con objetos antiguos y utensilios de cocina, emitía un aura inquietante. Candelabros oxidados colgaban del techo, y los muebles crujían como si tuvieran vida propia. Los 4 extraños comenzaron a sentirse incómodos mientras exploraban el lugar, pero nadie quería ser el primero en sugerir que algo andaba mal. Cuando llegó la hora de cenar, decidieron cocinar juntos en la cocina de la cabaña. Mientras preparaban la comida, una tensión silenciosa se apoderó de ellos. Los cuchillos afilados relucían con un brillo amenazante mientras cortaban los ingredientes, y los platos chocaban como una advertencia siniestra. La cena resultó tener un sabor extraño y metálico. Dave comenzó a sentir un malestar en el estómago y comentó sobre la extrañeza de la carne, pero sus preocupaciones fueron ignoradas en medio del silencio incómodo que llenaba la habitación. Después de la cena, una sensación de somnolencia y desorientación se apoderó de los 4 extraños.
Los parpadeos de las luces de la cabaña parecían seguirlos a medida que se movían, y el viento aullaba fuera como si llevara consigo los secretos del bosque. Fue entonces cuando empezaron a sospechar que algo andaba mal. Lucy sugirió que deberían abandonar la cabaña de inmediato, pero las puertas estaban cerradas con llave y las ventanas inaccesibles. La inquietud se convirtió en pánico cuando comprendieron que estaban atrapados. Los recuerdos confusos de la cena comenzaron a volver a sus mentes debilitadas por el veneno, y con horror, se dieron cuenta de que Dave, el cocinero, había sido el responsable de su envenenamiento. La parálisis gradual los afectó, impidiéndoles moverse con rapidez y precisión. Dave, aprovechando su conocimiento de la cabaña y sus alrededores, había cerrado silenciosamente todas las salidas sin que los demás se dieran cuenta. La sensación de estar atrapados era abrumadora, y la pesadilla se volvía más real con cada minuto que pasaba. El misterio comenzó a develarse cuando los 4 extraños notaron la sonrisa sádica en el rostro de Dave. Había envenenado la cena y ahora los miraba con desprecio mientras luchaban por mantenerse conscientes. La lucha por la supervivencia se desató en la cabaña mientras Dave, el cocinero, cazaba a los otros 3. Los cuchillos de cocina se convirtieron en armas mortales en sus manos sádicas, y la cabaña se llenó de gritos de terror y agonía. Alex, Lucy y Chloe lucharon valientemente por sus vidas, tratando de defenderse con cualquier objeto que encontraran. Dave, herido por los esfuerzos desesperados de sus víctimas, también sufrió cortes profundos y golpes brutales. Chloe y Alex perecieron ante la inhumana tenacidad de aquel atroz asesino, y la noche en la cabaña llegó a su sangriento final cuando en medio del caos y la confusión, Lucy, quien era la última con vida, cometió un error desafortunado. Tropezó y cayó al suelo, permitiendo que Dave la apuñalara con un cuchillo de cocina. La derrota final vino como resultado de una trágica equivocación, y Dave, el cocinero asesino, prevaleció a pesar de sus heridas. La sorpresa y el horror se reflejaron en los ojos de Lucy mientras sentía cómo su vida se desvanecía. Dave, el cocinero sádico, se inclinó sobre su cuerpo inerte y la miró con una sonrisa triunfante antes de desaparecer en las sombras de la cabaña. Los bosques guardaron silencio sobre los horrores que habían presenciado, y la cabaña se convirtió en un sepulcro oscuro para los 3 que habían caído víctimas del cocinero asesino.